El tema de la semana 14, que en realidad es continuación del tema de la semana pasada, ¿no? El tema de ética. Gran parte del tema van a ser los dilemas éticos, bueno, que son problemas morales como la eutanasia, por ejemplo. Eh, bueno, por ahí no sé si aquí había una pregunta, era sobre Aristóteles. Ya, bueno, se mencionó que para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, las virtudes dianoéticas. La dianoesis es el pensamiento discursivo, o sea, el pensamiento buscando conocimientos o conocer, ¿no? Eso es la dianoesis, ¿no? De ahí vienen virtudes dianoéticas. La sabiduría, sobre todo la inteligencia, la prudencia, ¿no? Ocupan un lugar central en el pensamiento de Aristóteles porque las virtudes dianoéticas te conducen a la dianoesis, a la vida contemplativa, pues, ¿no? Y consecuentemente a la felicidad, ¿no? A la felicidad, por un lado. Y por el otro lado, conducen al hombre a la conducta moral correcta, ¿no? Al punto medio, al justo medio, ¿no? En ese punto medio donde aparecen las virtudes morales o conductas morales ideales del ser humano. Entonces ahí está como un punto central las virtudes dianoéticas, ¿no? Que llevan a la vida contemplativa, a la felicidad y también conducen al hombre a la conducta moral ideal, ¿no? Al punto medio. Ya ahí están, ¿no? Ya nada más era eso, ¿no? Que por ahí preguntaron. Ya primero vamos a compartir la pantalla. Ahora, es una suerte, lo de Aristóteles, es una suerte de ampliación, ¿no? De la idea socrática, ¿no? De la sabiduría, ¿no? Claro, Sócrates dice, lo esencial en el ser humano es buscar conocimientos, ¿no? Y habla de la sabiduría como la arete. Claro, esa idea la amplía Aristóteles, pues, pero ya no solamente habla de sabiduría, ¿no? En la razón discursiva, ¿no? En la dianoesis, sino está la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, ¿no? Es una idea más amplia, si se quiere, ¿no? Claro, Aristóteles es bastante teórico. En realidad, Aristóteles toma como base muchas de las ideas anteriores, ¿no? En otras teorías, ¿no? Cuando habla del movimiento, ¿no? Por ejemplo, lo de Heráclito, ¿no? Lo amplía, lo desarrolla, ¿no? En este caso, algo parecido, pues, ¿no? Una idea amplia sobre lo que es la razón discursiva, la dianoesis, ¿no? Para desarrollar la idea de las virtudes dianoéticas que te llevan a la vida contemplativa, a la felicidad, a la eudemonía, pero también a la vida moral correcta, al justo medio, ¿no? Al justo medio, ya, al justo medio, ¿no? Es un punto central en la teoría de Aristóteles, bueno, es una idea muy, muy elaborada. Vamos a buscar aquí. Eh, ya, ahora sí. Bueno, es la segunda parte de ética, o sea, bueno, han puesto de dilemas éticos, es la continuación en realidad. Ahora, un dilema ético es un problema moral actual, importante. Lo suelen haber hipotéticos, que son situaciones poco reales, ¿no? A veces inventadas inclusive, y suelen haber dilemas cotidianos, pues, ¿no? Problemas morales cotidianos también.
problemas morales cotidianos. Por ejemplo, cuando te encuentras, no sé, un celular, pues, ¿no? En un restaurante, ¿no? Y lo devuelves, ¿no? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? El dilema viene ahí, ¿no? Pues, eso sí es algo real, algo cotidiano, incluso hasta algo frecuente, ¿no? A veces no ocurre con un celular, sino con otra cosa de valor, ¿no? En un restaurante que es un lugar, un locus, un lugar bastante común, ¿no? Suele ocurrir eso. Y ahí viene el dilema, ¿no? Ya. Vamos a ver primero algunos conceptos complementarios al tema de la semana pasada, empezando por el concepto de persona moral, ¿no? De persona moral. Bueno, en resumen, la persona moral, el sujeto moral, es aquella que distingue bueno de malo, pues, ¿no? En principio es esa, ¿no? Es esa, ¿no? Ahora, ¿qué elementos constituyen a una persona moral? ¿O qué características tiene, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Primero, la persona moral tiene conciencia moral, ¿no? Tiene conciencia moral. Esto es que puede distinguir bueno de malo. Ahí está el punto de partida, ¿no? El punto de partida, ¿no? Y es lo que define básicamente la persona moral, que puede distinguir bueno de malo. Los actos buenos de los actos malos, las acciones buenas de las acciones malas, las acciones correctas de las acciones incorrectas. Aquí la palabra correcta o incorrecta está como sinónimo de bueno o de malo, ¿no? ¿Qué persona tiene conciencia moral? Bueno, por lo general, la mayoría, ¿no? ¿Qué persona no tiene conciencia moral? Por ejemplo, alguien con alteraciones mentales no tiene conciencia moral, de toda índole, ¿ah? De toda índole, ¿no? Problemas mentales de toda índole, no tiene conciencia moral. Ahora, para la jurisprudencia, ¿no? Y ese es un defecto, ¿no? Es un defecto, que nuestra jurisprudencia es totalmente imperfecta, ¿no? Encima todavía, además, ¿no? Además, ¿no? Eh, un juez comete un delito grave de soltar criminales por sugerencia de un partido político, ¿no? Y la fiscalía no actúa ahí, pues, ¿no? Se pasea, ¿no? Bueno, luego aparece en España, ¿no? Hasta en Europa del Este, ¿no? Y un delito que es administrativo, supuestamente grave, ni si, bueno, aquí se presume la culpabilidad primero, pues, ¿no? Ahí sí, ¿no? Donde sea, hasta en el mismo palacio lo buscan a la persona, ¿no? Bueno, ¿no? Y a mí me parece que lo otro, la fuga del juez es muchísimo más grave, pero nunca se hizo nada, pues, ¿no? Y ahí está, pues. Ese es el sistema judicial. Bueno, en principio, solamente, bueno, todas las personas tienen, distinguen bueno de malo, excepto las personas que tienen alteraciones mentales. Para la jurisprudencia, tampoco pueden distinguir en teoría bueno de malo los que no son adultos, o sea, los menores de 18 años, ¿no? Es por eso que un tiempo había bastantes sicarios juveniles, pues. No les caía todo el peso de la ley, iban unos años a la correccional y después, bueno, libertad, pues, ¿no? No estaban de nuevo en circulación. Cuando llegaban a la mayoría, bueno, supuestamente estaban rehabilitados. Claro, es que aquí están muy, muy apegados a lo romano, pues, ¿no? A los papeles, ¿no? En otra jurisprudencia, en la inglesa, ¿no? O la anglosajona, no es así, ¿no? Ahí se juzga la intención. No importa que tú no tengas 18 años, ¿no? La condena es durísima, te juzgan la intención ahí. Has querido privar de la vida a una persona, pero bueno. Ya, en teoría, ¿no? Aquí, al menos en el caso del Perú, ¿no? Un menor de edad no tendría conciencia moral, ¿no? Por eso es que no se le procesa como adulto. Eh, ¿Qué otro elemento define a la persona moral? La libertad moral, es decir, que tú actúes libremente, hagas algo de manera libre, ¿no?
de manera libre. Una persona que actúa bajo amenaza, ¿no? Le están amenazando con algo, no sería una persona moral. Para la jurisprudencia es una atenuante, dependiendo de qué sistema legal sea, ¿no? Ya debería ser una atenuante, ¿no? Es una atenuante, que actúes bajo amenaza, ¿no? Bajo amenaza. ¿No? O no solamente actúes bajo amenaza, por lo general, que no te amenace nadie, ¿no? Pero también hay situaciones apremiantes, ¿no? Que ya son unas cosas un poquito más rebuscadas, situaciones apremiantes, ¿no? Pero bueno. Entonces, la libertad también define a la persona moral. Hay un tercer elemento que es la responsabilidad moral. En realidad ese tercer elemento es consecuencia de las dos anteriores. Claro, si una persona tiene conciencia moral, distingue bueno de malo, si una persona tiene libertad moral, por lo tanto, debe hacerse responsable de sus actos. Ahí aparece la responsabilidad moral. Tiene la capacidad para adjudicarse de las consecuencias de lo que hace, pues, ¿no? Y provoca un accidente de tránsito, ¿no? Claro, es libre de ayudar o no ayudar, pero la responsabilidad que dice que lo haga, pues que ayude, ¿no? Se ha provocado un desastre, ¿no? Eso dice la responsabilidad. Asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, estos tres elementos, estos tres elementos, la conciencia moral, distinguir bueno de malo, la libertad moral, el actuar libremente y el asumir lo que hagamos o no hagamos, bueno, definen a la persona moral. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, y ya. Ahora, persona inmoral, persona amoral. ¿Qué diferencia hay entre una persona inmoral y una persona amoral? En principio, una persona moral no tiene conciencia moral, y no tiene libertad también para actuar, ¿no? No tiene conciencia moral, ya hemos dicho, pues, ¿no? Los que tienen por ahí alteraciones mentales, eh, los que tienen alteraciones mentales, o también, claro, de toda índole, ¿no? Incluso aquellos que nacen con ciertos problemas congénitos, ¿no? Para interactuar socialmente, ¿no? Y entonces se asume que no tienen conciencia moral, ¿no? Bueno, el caso de los menores, bueno, al menos para la legalidad aquí, ¿no? Los menores son responsables, los menores están bajo la tutela de los padres o de algún mayor, o incluso bajo la tutela del Estado. El Estado o los padres o alguien se hace responsable por ellos, ¿no? ¿No? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces, no, en teoría, ¿no? En teoría, ¿no? Al menos para las leyes aquí, ¿no? Y lo otro, ¿no? La persona moral no tiene libertad tampoco, ¿no? Actúa bajo amenaza. Alguien la está amenazando, ¿no? Alguien la está amenazando, eh, y le está obligando a hacer algo. En, bueno, dependiendo de qué jurisprudencia o de qué juez también, ¿no? Considera eso, ¿no? Como una atenuante en mayor o menor medida, ¿no? El hecho de actuar bajo amenaza. Entonces,
Eso también, define a la persona moral, ¿no? Entonces, la persona moral es la que está apartada, ¿no? De lo bueno, de lo malo, pero no por propia voluntad, ¿no? Sino por cuestiones del destino, si se quiere, ¿no? El destino. En cambio, la persona inmoral tiene conciencia, sabe qué cosa es bueno, qué cosa es malo, tiene libertad para actuar, ¿no? Y debería tener responsabilidad también, pero con todo eso violenta las normas establecidas. Violenta las normas establecidas. Ya, entonces ahí está. Ahora, un artilugio, ¿no? Y sí se han dado casos, ¿no? Pero ya también depende de la maña del abogado, pues, ¿no? Hacen pasar por perturbados mentales en algunos casos, ¿no? Que han cometido delitos de gente adinerada, ¿no? Yo vi un caso que hace muchísimo tiempo, no lo mandaron a un lugar donde le correspondería, no sé, a un penal de máxima seguridad, ¿no? Por matar a alguien, ¿no? Lo mandaron a un penal de menores, ¿no? Claro, no es la correccional propiamente, pero es un penal de menores, ¿no? De reos menores, perdón, de reos menores o algo así. Claro, ¿no? Bueno, de ahí habrá pasado alguna institución mental un tiempo, ¿no? O algo así, ¿no? Pero ellas son figuras rebuscadas, ¿no? Que es raro, pues, porque considerando aquí, eh, normalmente cuando una persona con problemas mentales, si no tiene un buen abogado, lo juzgan como una persona sana, ¿no? Y eso es algo, es un absurdo, pues, ¿no? Es un absurdo, pero bueno, ¿no? Ya, bueno, es un artilugio. Entonces la persona inmoral tiene conciencia, sabe qué cosa es bueno, qué cosa es malo, tiene libertad total, ¿no? Y responsabilidad también, ¿no? Y aún así violenta las normas que establece la sociedad, ¿no? La sociedad. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, qué tipos de normas hay en una sociedad? Bueno, las normas que que todo el mundo conoce, bueno, son las normas que están impresas, ¿no? Que están impresas, ¿no? En la Constitución, en el código civil, código penal, bueno, ahí están, ¿no? La Constitución dice, ¿no? No se puede agredir físicamente a otra persona, por ejemplo. Si tú agredes a otra persona, naturalmente viene una pena, ¿no? Dependiendo de la gravedad hay cárcel, ¿no? Hay una sanción real, ¿no? Cuando se trata de las normas jurídicas, las que establece el Estado, hay una sanción real, una sanción objetiva. No así en las normas que establece la sociedad, ¿no? Las normas morales, ¿no? Por ejemplo, normas morales, ¿no? Que establece la sociedad. Cuida a tus padres, ¿no? La sociedad lo ve con buenos ojos, ¿no? Y por ahí también la sociedad misma te juzga si te portas mal, incluso uno mismo tiene por ahí remordimientos cuando procede de mala manera. Claro, pero esas son sanciones subjetivas, ¿no? Subjetivas, no es una obligación real en verdad, ¿no? Pero ahí está si uno siente remordimiento de no proceder adecuadamente, ¿no? Y también está lo que dicen los demás, ¿no? Las otras subjetividades también opinan, pues, ¿no? Esa es una buena persona, esa es una mala persona. Entonces, cuando se habla de normas, tenemos las normas morales, las que establece la sociedad, ¿no? Y que uno, bueno, debe acatar por propia convicción o convicción interna, obligación propia, ¿no? Y el incumplimiento de esto, ¿no? Respeto a los mayores, a los padres, cuidarlos,
No tiene cárcel, no tiene pena legal, pero sí hay una sanción subjetiva, ¿no? Ni remordimientos o de repente que las otras subjetividades o los otros me cuestionen, ¿no? Eso. Y por el otro lado tenemos la sanción jurídica, ¿no? La sanción jurídica, bueno, eso sí, pues son normas que establece el Estado, ¿no? El Estado, que es un elemento externo a nosotros, ¿no? El Estado, ¿no? Claro, y ahí sí hay sanción objetiva, ¿no? Dependiendo de la gravedad eh, de la norma violentada, hay hasta pena de cárcel, bueno, dependiendo de la gravedad, ¿no? A veces no, cuando son delitos administrativos, 4 o 5 años por lo general no hay cárcel, sino más bien una sanción de no ocupar cargos públicos y por ahí de repente hasta algún tipo de multa, ¿no? Por afectar al Estado, bueno, si se demuestra, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ya, ya. Entonces ahí está la distinción, ¿no? Norma moral o la norma social, pues, ¿no? Y hemos dicho que la palabra moral está bastante relacionada con la sociedad, tiene un sentido práctico. Bueno, a eso se alude aquí también. Valores. Bueno, hay una diversidad de valores éticos, ¿no? Que son un tipo especial de valores, ¿no? Bueno, la semana pasada vimos que hay una diversidad de clases de valores. Uno de ellos son los valores éticos, los valores éticos. Bueno, aquí tenemos valores éticos eh, que son por ahí considerados fundamentales, ¿no? Fundamentales. Primero el valor de la libertad, la libertad. El hecho de que toda persona tenga la capacidad o la autonomía, ¿no? La capacidad o la autonomía de hacer algo o no hacerlo, ¿no? De elegir hacer algo y de actuar, ¿no? O de no hacer también, ¿ya? Entonces, ese es un valor, ¿no? Hay más libertad en los países democráticos, ¿no? Eh, bueno, en China, a pesar de todo, ha progresado bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, no se puede cuestionar al Estado en China. Ellos tienen control sobre los medios. ¿No? Hay bastante censura ahí, ¿no? Hay bastante censura. Bueno, no es que no haya libertad, ¿no? Hay menos libertad en todo caso, ¿no? Hay menos libertad, ¿no? Bueno, ahí está. La solidaridad, ayudar a los otros, a los demás, ¿no? En épocas de desgracia, ¿no? Cuando ocurre, por ejemplo, no sé, un huaico, ¿no? Bueno, ahora no se ve tanto. La gente va, coopera con ropa, con comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ahí, ¿no? En cada compra piden donativos, ¿no? Por bueno, sigue la guerra todavía en Ucrania, piden un pequeño donativo, ¿no? En algunos lugares de compra, ¿no? Bueno, ya también, ¿no? Bueno, esa solidaridad es ayudar a los otros, pues, ¿no? No ser indiferentes, no ser indiferentes, ¿no? Ya es un valor también fundamental. El valor de la dignidad que se dijo la clase pasada es un valor fundamental para Kant, es decir, respetar a los otros. Claro, ese respeto a los otros tiene una diversidad de implicancias, ¿no? El respeto a los otros. Esto es que los otros están a un mismo nivel que nosotros. Por lo tanto, no están debajo de nosotros. No están debajo de nosotros y por eso es que uno no puede usarlos como un medio para alcanzar algún propósito, ¿no? El otro merece respeto, ¿no? Es un ser digno, ¿no? Es un fin en sí mismo. Merece respeto, ¿no? Aunque
no se cumple, bueno, en teoría sí, pues, ¿no? En teoría la dignidad dice eso, ¿no? Ya. Luego tenemos la igualdad y la justicia. La igualdad y la justicia son dos valores éticos fundamentales, sobre todo para el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo a la hora de hablar de la sociedad, un tanto afín al pensamiento utilitarista, plantea el hecho de que para la adecuada convivencia, primero debe haber igualdad, ¿no? Igualdad, al menos una igualdad teórica, pues, ¿no? En la práctica, bueno, no se da, pues, ¿no? ¿No? Debe haber una igualdad en primera instancia y en segundo lugar, justicia. Justicia para todos. Aunque también, bueno, en teoría de nuevo, ¿no? El papel soporta todo. Igualdad. Todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Los mismos derechos en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad, ¿no? Eh, bueno, en teoría. Ahora, en algunas sociedades es todavía más evidente que no hay igualdad, pues, ¿no? Claro, por eso es que el pragmatismo es bastante afín a aquellos países liberales, ¿no? O que tengan una tendencia, aun cuando es socialista, que tenga tendencia al liberalismo, a lo democrático, ¿no? Porque en Europa hay, sobre todo en los países nórdicos, hay países de tendencia socialista, pero tienen estos rasgos, ¿no? De la igualdad, la justicia, en teoría, ¿no? En teoría, bueno. Y lo otro, la justicia, distribución por igual de premios y castigos, ¿no? Nuevamente, ¿no? La teoría dice eso, ¿no? En teoría todo el mundo tiene por igual, ¿no? Por igual derecho a los bienes o a los premios y a los castigos, ¿no? Por igual, ¿no? Si alguien comete un delito, independientemente de si sea pobre o rico, debería tener en teoría la misma sanción, ¿no? Pero no ocurre eso porque cuando está el dinero de por medio, se elude la responsabilidad. Aquí, en Norteamérica o en la China igual, ¿no? Igual, ¿no? Yo hace ya bastantes años hubo un delito en China, ¿no? El hijo del millonario no lo acusaron de nada porque el que asumió la culpa fue un empleado, ¿no? Fue un empleado, bueno, le habrán pagado, pues, no le habrán pagado, pero ya eso es una justicia entre comillas, ¿no? Pero bueno, en cualquier lugar pasan cosas parecidas a eso. Pero en teoría, ¿qué dice no, el valor de la justicia? Equidad en los premios y castigos, o bienes y castigos, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Distribución equitativa de premios y castigos o de bienes y castigos. Ya, ahora vamos a ver algo sobre los dilemas éticos, ¿no? Los dilemas éticos. Ya hemos dicho que son problemas morales, ¿no? Son problemas morales. Algunos lo definen como una suerte de relatos que contienen problemas morales que invocan una solución, una suerte de solución, ¿no? Claro, estos relatos son una suerte de ejercicios morales que requieren una solución inmediata, ¿no? Una solución razonada, si se quiere. ¿No? Pero en el fondo, en resumen, son problemas morales, pues. Ahora, eh, ¿de qué tipos hay? ¿De qué tipos hay? Tenemos los llamados dilemas éticos hipotéticos, que son situaciones poco probables, aunque pudiera darse, ¿eh? Situaciones inverosímiles, ¿no? Pudiera darse, ¿no? Pudiera darse. Eh,
se recrea bastante esas situaciones hipotéticas en películas, ¿no? En una película aparece, por ejemplo, ¿no? El protagonista debe decidir entre salvar a una persona que quiere, ¿no? Que está en un almacén, ¿no? O puede salvar a 100 personas que están en otro almacén. ¿Qué cosa eligen? Ahí está el dilema, ahí está el problema moral. La persona que aprecia o a una gran cantidad de personas, ¿no? ¿Qué solución le daría? Dice. Claro, si fuera por el afecto, definitivamente iría a salvar a la persona estimada, ¿no? Personas, un hijo, por ejemplo, ¿no? Pongamos que sea el hijo, ¿ya? ¿No? Va a salvar a esa que esté en un almacén, ¿no? Que tiene que sacarla porque va a explotar una bomba ahí, ¿no? En el otro lugar igual, ¿no? No puede ir a los dos sitios, tiene que ir a un solo sitio. Dispone de poquísimo tiempo, ¿no? Ya, ese es un dilema ético, ¿no? Que se ve en las películas, pues, ¿no? En las películas sí se ve frecuentemente ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, ese es un dilema hipotético, ¿no? Un dilema hipotético. Claro, si yo me guío por los afectos, tengo que ir a salvar a la persona estimada, pues. Pero, ¿qué cosa diría el pragmatismo? Perdón, el utilitarismo. El utilitarismo vería el mayor beneficio, ¿no? En este caso, elegiría, si una persona actuara utilitariamente, iría a salvar al grupo de personas, pues. En teoría debería pasar eso, ¿no? En teoría, ¿no? Si fuera enteramente utilitarista, ¿no? Pero la gente no se guía por las teorías, sino más por las emociones. Ese es un típico dilema hipotético, ¿no? O están navegando en un barco, ¿no? 10 personas, ¿no? Y el barco se empieza a hundir porque solamente soporta el peso de la mitad, o de 8, ¿ya? Entonces deben elegir entre hundirse o botar a 2 personas para seguir flotando, ¿no? Es otro dilema hipotético, ¿ya? Ese tipo de planteamientos, de relatos que suponen un problema moral complejo, poco probable, es lo que se llaman, pues, dilemas hipotéticos, pues, ¿no? Dilemas hipotéticos. En las películas, como he dicho, se ve bastante, ¿no? Se ve bastante eso. Eso por un lado. Entonces, por un lado tenemos los dilemas hipotéticos, poco probables, complejos, ¿no? Y por el otro tenemos los dilemas éticos reales, o cotidianos también le llaman, ¿no? Yo puse el ejemplo al comienzo, bueno, un tipo que se encuentra un teléfono en un restaurante. Ya, ese es un dilema ético real, pues. No es una situación conflictiva, pero lo devuelvo o no lo devuelvo. No, no, lo devuelvo, no, ya, o no es un celular, es un libro que cuesta regular, ya, por decir 150 o 200 soles. Igual, ¿no? O dinero, ¿no? Porque es recurrente el hecho, ¿no? De varias maneras ocurre, pues. Es una situación real, común, ¿no? Y frecuente, común, frecuente. Ya, entonces ahí viene el dilema, ¿no? Lo devuelvo, ¿no? Ya se fue el dueño, bueno, al dependiente lo dejo porque va a venir más tarde, ¿no? Cuando se dé cuenta que ha perdido algo, el propietario va a venir a buscar, ¿no? Lo suyo, ¿ya? Lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, ese sí es un dilema real, pues, porque es cotidiano, ¿no? Es cotidiano, es cotidiano, es cotidiano, ¿no? Ya. Lo otro sí es complejo, pues. Vamos a ver ahora. Más que complejo, lo hipotético es poco probable, ¿no? Es extraño, pues bueno, también es complejo, pues es complejo y poco probable a la vez, ¿no? Es raro. Vamos a ver ahora algunos casos de dilemas éticos. En el caso del aborto es un dilema real, pero a la vez es complejo también. El aborto es la interrupción del embarazo.
de manera intencional, ¿no? Se interrumpe el desarrollo de un ser humano, ¿ya? De un ser humano, de un ser humano, ¿no? Eso, ahora, todos los casos de aborto no son iguales, pues, no son iguales, ¿no? Hay una diversidad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una en la que el feto nace, se forma sin cerebro, ¿no? No tiene cerebro. Se sabe por literatura médica que va a morir al nacer. Y lo que es más todavía, ¿no? Representa peligro para la vida de la madre, ¿no? La madre puede morir en el proceso. Se puede complicar ahí, ¿no? Porque el feto ese que no tiene cerebro puede morir adentro, pues. Entonces, en este caso, la medicina recomienda que se haga un aborto inducido, pero aún en esos casos, en algunos países latinoamericanos, no está adecuadamente regulado y no se puede interrumpir el embarazo. Hay ese vacío, ¿no? No recuerdo qué países, pero hay, ¿no? Tampoco tengo por qué saber en qué país en concreto, ¿no? Ahora, no sé hasta qué medida es permisivo el aborto acá en nuestro país, pero bueno, ¿no? Todas las jurisprudencias no son iguales, pues. No en todos los países, ¿no? El sistema legal es distinto, ¿no? Es distinto. Pero en ese caso, al menos, ¿no? Está justificado médicamente, pues, ¿no? ¿No? Bueno, ese es un caso, ¿no? Ese es un caso. Ahora, bueno, es un caso. Y así hay una diversidad de casos, pues, ¿no? Hay una diversidad de casos. Ahora se puede saber, ¿no? Al poco tiempo, por ejemplo, si el niño va a tener algún problema, ¿no? Le hace un análisis, creo que algún tipo de análisis citológico a células relacionadas al embrión, bueno, ¿no? Y claro, en otros países sí te autorizan el aborto, ¿no? Claro, en Europa hay bastante permisividad, bueno, ¿no? En Europa, ¿no? Ya en algunos casos exageradamente, pero bueno. Ahora, entonces, sobre la posición del aborto, hay dos posiciones, dos posiciones. La primera, eh, apoyada entre muchos, ¿no? Entre diversas personas, por Peter Singer, Peter Singer, que es un filósofo australiano. Para Peter Singer, el feto no es una persona. Entonces, él sí está a favor del aborto. Ahora, no es una persona, pero él tiene algunos considerandos médicos, ¿no? Dice, no es una persona hasta las 17 semanas de formación, ¿no? Y a partir de la semana 18 sí es una persona, ¿no? Y ahí no es adecuado el aborto, dice. Hasta la semana 17 sí, pues, dice, no es una persona. Claro, él maneja el concepto de persona asociado al concepto del dolor. Una persona, dice Singer, tiene conciencia, siente dolor, ¿no? Siente dolor. Por eso, claro, y a partir de ese punto debe haber un respeto hacia la vida, dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo se convierte en persona el feto para Singer? A partir de los 18 semanas de embarazo. Antes de eso sí puede haber aborto, dice. Bueno, esa es la posición de Singer. No son todos, ¿no? Otros son más radicales, ¿no? Más allá de 18 lo permiten también, pero no es el caso de él, ¿no? Claro, dice a partir de las 18 semanas, bueno, ya el feto es una persona, tiene conciencia, siente, dice, ¿no? Y todo lo que tiene, ¿no? Personalidad y siente el entorno, tiene derecho a la vida. Ahora bien, ese concepto, Peter Singer lo hace extensivo a los animales. No dice los animales, bueno, tiene un libro que se llama Personalidad Animal, si mal no recuerdo. Bueno, el hecho es que ellos sienten, dicen. Entonces, no se les debe maltratar, no se les debe fagocitar o comer, dicen. Claro, Peter Singer es vegetariano, entonces es consecuente con lo que dice, ¿no?
No son consecuentes, por ejemplo, personas, ¿no? Que son antitaurinos, ¿no? Y sin embargo no son veganos, pues no comen carne, ¿no? Incluso comen res y todo, ¿no? No le veo mayor sentido ahí, ¿no? Pero en caso de Peter Singer sí, pues es consecuente. Él es vegetariano, ¿no? Entonces ahí está. Esa es la posición de Peter Singer, ¿no? Y ahí hay otras, ¿no? Y hay otras todavía más radicales, dicen, ¿no? Que permiten, que aceptan un aborto más allá de las 17 semanas, ¿no? Más allá de eso, ¿no? ¿Cuántos meses son 17 semanas? A ver, a cálculo. em, uno, dos, algo más de 3 meses, un poquito más, ¿no? O sea, más o menos hasta esa etapa, él acepta el aborto, ¿no? El aborto inducido, ¿no? Porque también está lo otro, ¿no? Claro, el aborto natural, ¿no? Que puede ocurrir por efecto de un accidente, ¿no? Se cae la mamá, bueno, o sufre algún problema fisiológico, bueno, ¿no? Aborto, ¿no? Es un aborto natural, ¿no? Claro, aquí estamos hablando del aborto inducido, ¿no? Y entonces más o menos hasta las 17 semanas, que son un poco más de 3 meses, creo me parece, ¿no? Está permitido o debería estar permitido para Peter Singer el aborto, ¿no? Después ya no era, ¿no? Después ya no. Por esos conceptos de la personalidad, la conciencia, el dolor, ¿no? El dolor. Ya. Ahora, posiciones en contra. Bueno, de entre las muchas que hay también, ¿no? Tenemos la de Robert Spielmann, que es un filósofo austríaco, ¿no? Austríaco en lengua alemana, Spielmann. El feto es una persona ya desde la concepción, o sea, desde el primer día, desde la primera semana. Ahora, mucho, claro, y por lo tanto, él por eso dice, no se debe producir un aborto inducido, no se debería practicar, no se debería realizar, ¿no? No se debería realizar. Ahora, mucho tiene que ver también en los planteamientos de Spielmann, el hecho de su concepción cristiana. Él es un pensador cristiano, es un filósofo cristiano, austríaco cristiano, ¿no? Encima creo que bueno, es católico, Robert Spielmann, ¿no? Entonces, claro, y ahí una de las pautas del catolicismo es eh, la defensa de la vida, ¿no? Ya, pero ya también a ultranza, a ultranza, bueno. Bueno, es la posición de Spielmann, ¿no? Posición en contra, en contra. Vamos a ver otro problema, otro problema. Bueno, otro dilema ético, otro problema moral complejo y cotidiano, ¿no? Es el tema de la eutanasia. La eutanasia. Causar la muerte de una persona por petición propia o si estás inconsciente, de repente en coma, la familia, ¿no? Es la que autoriza en esos casos. En esos casos. Aquí también hay una diversidad de situaciones, ¿no? Todas las situaciones no son igual, ¿no? Y en el caso de la eutanasia, igual, ¿no? Nuevamente está el asunto de la jurisprudencia, la legalidad, ¿no? Y las creencias religiosas, etcétera, ¿no? Todo tiene que ver a la hora de asumir una posición a favor o en contra, o en contra. Entonces, eu significa verdadero, tanasia viene tanatos, muerte, ¿no? Se traduce eutanasia como muerte verdadera. Claro, es el acto médico que consiste en interrumpir la vida, ¿no? Interrumpir la vida de una persona, ¿no? Eh, Hay diversas situaciones, ¿ah? Hay diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene muerte cerebral, ya bueno, ahí también un consejo médico determina que está muerto realmente. Señala que lo adecuado es desconectarlo, ¿no? Porque incluso ya está conectado a aparatos, pues, ¿no? Respirador artificial, ¿no? Claro, pero la familia tiene que autorizar, ¿no? Aparte que es costosísimo eso, tiene que autorizar, ¿no?
En algunos casos se da que lo desconectan y de alguna manera, no sé, incluso se contraviene, ¿no? Se opone a la, ¿no? Incluso se dan casos de que recupera conciencia, bueno, son raros, ¿no? Cuando lo desconectan, ¿no? Por lo general lo que ocurre es cuando te desconectan, está grave, bueno, simplemente ya deja de respirar, pues, ¿no? En ese caso lo autoriza la familia cuando el paciente está inconsciente, pues. Hay otros casos que no es así, ¿no? Es el caso de los que tienen una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad degenerativa, ¿no? Una enfermedad degenerativa, como la esclerosis múltiple, pues, ¿no? La que tenía Stephen Hawking, ¿no? Ya que no te permite andar, ¿no? Bueno, eso todo el mundo no asume una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa de la misma manera. No la asume. Stephen Hawking la asumió de una manera distinta, ¿no? Eh, yo conocí, bueno, tuve un amigo ya hace años que ha fallecido, ¿no? Bueno, era una enfermedad terminal. En esos casos estaba tratado, bueno, ahí se está usando lo que es lo que llaman el aceite de marihuana, pues en ese caso es para suprimir, ¿no? La conexión que hay con el dolor, cuando el cuerpo se conecta con el sistema nervioso central, con el cerebro, bueno, ¿no? Simplemente es para eso nada más. No es que te vaya a curar, no, simplemente es para eso, ¿no? Sobrellevar. Y bueno, no toda persona no asume una enfermedad terminal o degenerativa de la misma manera y por eso pide la eutanasia, ¿no? Y por lo común, para eso hace una batalla legal, ¿no? ¿Ya? Porque no está adecuadamente regulado, pues, en Latinoamérica. En otros países, bueno, ya dependiendo del país, ¿no? Yendo al exagerado, Holanda, ¿no? Holanda. En Holanda se considera una enfermedad grave eh, la depresión crónica. Entonces, si te evalúan, ¿no? Como un depresivo crónico, tienes derecho a pedir la eutanasia, ¿no? Y el médico autoriza ahí, ¿no? Tienes una muerte asistida. Claro, no está hablando de una enfermedad terminal, no es una enfermedad degenerativa que te va a impedir, ¿no? No te va a dejar caminar, por ejemplo, no moverte, ¿no? Ya, bueno, ese caso de Holanda, ¿no? Ya yendo a lo exagerado, ya, pues, ¿no? Ahí hay bastante permisividad, no solamente hacia ese asunto, sino también hacia otros, pero bueno, es otro tema. Entonces, todos los casos de eutanasia no son iguales, pues, son distintos, ¿no? Hay una diversidad de situaciones. En lo que sí no hay una diversidad son en las posiciones, ¿no? Solamente hay a favor o en contra, ¿no? Los que están a favor de la eutanasia, pues, lo importante es la libertad humana, ¿no? El hecho de que cada persona pueda elegir su destino, ¿no? Si considera que no es adecuado seguir viviendo bajo situaciones X, ¿no? Es mejor la interrupción de la vida, ¿no? Total, es su propia decisión. Ya, esa sería la posición a favor. Y la posición en contra, bueno, simplemente que la vida es un derecho fundamental, ¿no? Y no se puede ir en contra de ella. Ahora, en este planteamiento, bastante tienen que ver creencias, ¿no? Creencias religiosas. Bueno, no totalmente, ¿ah? Pero sí en muchas argumentaciones, ¿no? Sí, ¿no? Que el derecho a la vida, ¿no? Pueden haber otros tipos de argumentaciones que no necesariamente sean religiosas, ¿no? Y siempre lo mismo, ¿no? En contra, defender la vida, dice. Defender la vida. Pero bueno, voy a poner las claves. Ya, sí son las claves. Vamos a ver acá. Ya, sí son las claves. Es el último cuadro. Voy a reducir esto. De repente haya alguna pregunta en el chat.
Ya para ir terminando, tenemos 2 minutos todavía. Ya. A ver, en la lectura ha venido algo aquí. A ver, eh, voy a ampliar en la lectura si hay algún glosario, algo para comentar. Aunque esa lectura tienen para revisarla luego, les van a dar también las claves. Valor moral, bueno, ya hablamos de los valores, sabemos que es una norma, el acto moral también. Es donde ocurre, ¿no? Donde ocurre, el acto moral es donde se realiza el valor moral, ya, para no ir con redundancia. Dilemas, bueno, dilema es simplemente un problema, pues, ¿no? Si digo dilema ético, bueno, un dilema moral, pues. Eutanasia, muerte verdadera, ya bueno, no hay nada. Voy a volver, a las claves. Vente, ya está. Ya, ¿alguna pregunta? Ya para ir terminando, tenemos todavía unos 4 minutos, me parece. Oye, esos dilemas, los que hemos visto, bueno, son los más complejos que hay, pues, ¿no? Y no están totalmente regulados, sobre todo en Latinoamérica, dependiendo del país también, ¿no? En Latinoamérica hay países, unos más conservadores que otros, ¿no? Unos más conservadores que otros, ¿no? Por ejemplo, Argentina es de lo más liberal, ¿no? Bueno, Argentina que está atravesando por una recesión, ¿no? Una recesión, ¿no? Que básicamente por la guerra, pues, ¿no? Ya, el asunto de bueno, una diversidad de cosas. Para el examen, en el examen, para una pregunta en concreto o para la situación general del examen. Bueno, en la situación general del examen, para el examen, así una idea general es descansar el día anterior, bastante. Esa es una. Y lo otro es, al menos ese día si puedes pagar un taxi, al menos una vez siquiera, ¿no? Y reservar bastante el tiempo, ¿no? Que empleas para llegar hasta ahí, considerando la peor situación de tráfico, ¿no? Porque hay lugares con un tráfico horrible. La Panamericana Norte a determinadas horas. Todo eso hay que considerar, ¿no? Aunque el día de fin de semana no creo tanto, sábado sí puede ser, pero bueno. Ahora, depresión crónica se considera, ¿qué dice? Una persona que tiene depresión crónica se considera moral. No, no es amoral, porque esa depresión es involuntaria. Sí es amoral. Eh, em, Tiene que ver ahí también la sociedad, porque y de la situación, ¿no? Dependiendo de qué contexto, es que un depresivo por lo general atenta contra sí mismo, no atenta contra los otros, ¿no? Y claro, ahí viene el punto de ver si eso de atentar contra la propia vida es amoral, es inmoral. Bueno, en ese contexto él está actuando por una enfermedad de la psique, ¿no? Es una enfermedad, pues, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, es una enfermedad, es una enfermedad. Las enfermedades no son amorales, pues, ¿no? Simplemente se dan, ¿no? Son circunstancias que se dan en diversos contextos, pues, ¿no? Y a algunas personas, no a todas, ¿no? No todas las personas son depresivas, o en todo caso, no todas se deprimen en igual medida, ¿no? En igual medida. Y algunas se deprimen muchísimo más, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al final, voy a ir cerrando. Ya nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Que tengan buen día, nos vemos. Ya, hasta luego.
Buenos días. Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, a ver, comenzamos. Ya, vamos a compartir pantalla, un segundo. Sí, claro que sí. Muy bien, ¿se ve? No, profesor. A ver, un ratito. Ahora. Ahora sí, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces, comenzamos. ¿Ya? La reconstrucción nacional, la República Aristocrática y el ensenio de Augusto B. Leguía. Bien, en principio, ya la importancia que tiene el tema, ¿no? El Perú sale de una crisis nacional producto de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Fue derrotado y una parte del territorio fue amputado, sobre todo aquella parte que contenía riquezas naturales como el salitre, que tenían demanda en los mercados internacionales, ¿no? Entonces es una catástrofe económica. Y el principal problema va a ser la reconstrucción del país, pero bajo ciertos modelos económicos. Así que primero, ¿no? Se produce una transición ya con el gobierno de Miguel Iglesias, pero luego el Perú va a tener que, a través de un cambio político con el gobierno de Andrés Sabelino Cáceres, vincularse nuevamente a los mercados internacionales, ¿no? Recordemos que para solucionar la crisis económica, porque lo más importante para la época, ¿ya? Aparte de los detalles académicos, intelectuales, porque tenemos intelectuales de ese periodo, ¿no? Nuevas ideologías como el anarquismo, lo más urgente era el refinanciamiento del país, porque se encontraba en quiebra, se encontraba en bancarrota con una moneda completamente devaluada. Entonces, la parte fiscal, ¿no? La parte económica era lo más importante. El gobierno de Iglesias va a intentar recuperar la economía aplicando viejos impuestos, como el tributo, o sea, reactivar el viejo tributo, ¿no? Contra la población originaria, ¿no? Llamado el tributo indígena, ¿ya? Pero esto va a desencadenar una rebelión, ¿no? La famosa rebelión de Pedro Pablo Tuxtla, ¿ya? Esa fue una medida. La otra solución, ¿cuál fue? La que implementó el gobierno de Cáceres, que fue la vinculación con los mercados internacionales a través del contrato Grace. Bueno, luego de ahí sigue la República Aristocrática, ¿ya? Una época caracterizada porque el Perú, ¿no? Está de la mano de su nuevo socio comercial, fruto del contrato Grace, que es Inglaterra, ¿no? Imperio Británico. ¿Ya? Es una época también muy importante, ¿no? De un nuevo proceso de reactivación económica y de crecimiento, pero sin desarrollo, ¿no? El Perú sigue siendo un país muy desigual, ¿no? Con una gran población condenada
analfabetismo económico y cultural y político, y luego tenemos el oncenio de Augusto de Leguía. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque también nos muestra, ¿no?, la transición hacia una nueva economía de carácter ya financiera, dirigida en este caso por el nuevo socio comercial mundial, ¿no?, del mundo, que era los Estados Unidos. Bueno, entonces, comencemos. ¿Ya? Aquí tenemos el llamado segundo militarismo, ¿no? Bueno, están las características, ¿ya? La crisis del partido civil. Y el partido civil está en crisis porque, primero, su principal caudillo, Manuel Pardo y Lavalle, había fallecido, ¿no? Recordemos que él fallece siendo asesinado a su salida del Congreso en 1878. ¿Ya? Y también durante la campaña de Lima, muchos civilistas tuvieron, recordemos que pelear en la batalla de Miraflores, ¿no? Porque recordemos que Chile había amenazado, el ejército chileno había amenazado con destruir la ciudad, ¿no? Es decir, hacer una suerte de pogrom o carnicería civil. Así que gran parte de los civilistas, ¿no?, del pueblo de Lima tuvo que pelear en esa batalla, ¿no? Y falleció, bueno, en ese intento. Solo una intervención internacional pudo impedir los desmanes de las tropas chilenas. Pero muchos de sus líderes fallecieron justamente en esa segunda fase, ¿no? El hijo de un presidente, ¿no?, de Mariano Ignacio Prado, Leoncio Prado, también fallece, ¿no?, en la batalla de Huamachuco. Entonces, sin liderazgos conocidos o definidos, el partido civil se encuentra en crisis y además desprestigiado, porque muchos intelectuales, ¿no?, de esa época, como Manuel González Prada, ¿no?, que fue la principal voz crítica de esa época, acusaron, ¿no?, de muchas cosas terribles también al partido civil durante la Guerra del Pacífico. Bueno, entonces, esa fue la crisis, y ante la crisis retorna el caudillismo militar. ¿Ya? En este caso representado por Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y que tienen un gran prestigio, porque lo demostraron a lo largo de la guerra. ¿Ya? Entre Iglesias y Cáceres, ¿no?, tenemos en realidad que Cáceres es el héroe, ¿no?, de la campaña de la Breña. ¿Ya? Cáceres va a representar la defensa, ¿no?, de una unidad, ¿no?, entre distintos estamentos sociales para enfrentar a un enemigo invasor. En este caso, el ejército de Chile. Así que este prestigio, ¿no?, esta imagen que ellos logran generar en la población, ¿ya? Va a facilitar su éxito rebelde, porque él se va a rebelar contra el gobierno de Miguel Iglesias, logrando vencerlo en la batalla de Huaripampa y así poder asumir la más alta magistratura, ¿no?, la presidencia de la República. Bueno, también surgen nuevos partidos políticos, ¿ya?, que se producen en ese contexto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cuando Cáceres tiene éxito, ¿no?, en su rebelión contra Iglesias, luego funda su partido político, ¿no?, que es el Partido Constitucional. Nicolás de Piérola, ¿no?, que era un caudillo aún vigente, él es el líder del Partido Demócrata, y el Partido Unión Nacional, ¿no?, que también era una herencia del expresidente Mariano Ignacio Prado. Entonces tenemos muchos partidos políticos, ¿no? Entonces tenemos un partido, el Partido Demócrata, digámoslo así, ¿no?, de Piérola, el Partido de Cáceres, el Constitucional, y el Partido Unión Nacional, que vinculaba a civilistas. Bueno, crisis económica agravada por la guerra, ¿ya? El Perú está en bancarrota, con una moneda devaluada, ¿no?, el billete fiscal, ¿ya?, que estaba completamente arruinado, ¿no? Recordemos que como era un billete de papel, aunque nació como el Inca, ¿no?, como un valor de oro, el billete terminó siendo devaluado por la inflación, ¿ya? Y se seguían emitiendo billetes, ¿no?, con la única garantía que el Estado iba a hacer la devolución. Bueno, esta devolución la va a hacer el gobierno de Cáceres, ¿ya? Pero, ¿no?, esto agravaba la crisis económica. ¿Por qué? Porque siendo una moneda sin valor, o sea, sin respaldo, ¿no?, con mucho desprestigio, muy pocos querían aceptarla. Entonces, por eso que la economía se cierra, ¿no? La gente prefiere intercambiar productos y mucho menos por moneda. Entonces, la crisis económica era muy fuerte, ¿no? No había forma de reactivarla, ni por dentro, ni por fuera. Y esto va a generar múltiples sublevaciones sociales,
¿ya? En el caso del gobierno de Iglesias, será por la rebelión, ¿no?, de Pedro Pablo Tusparia, ¿no?, tal como se menciona acá, ¿no?, aquí abajito, ¿ya?, debido al intento de la reactivación del viejo tributo, ¿no?, la contribución personal, o tributo indígena. Bien, otra característica, ¿ya?, de este segundo militarismo es el surgimiento de muchos intelectuales. ¿Ya? Bueno, en la separata están aquí, más completo, ¿no? Ahí pueden verlos, ¿no? Esto es ya de la separata, y están ahí, ¿no? Se ha agregado uno más, ¿no? Aparte Ricardo Palma, Manuel González Prada, Clorinda Mato del Toro. ¿Ya? Pero comencemos con Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma es un intelectual característico de esta época, y básicamente situado, porque él comienza su gestión en el gobierno de Miguel Iglesias. Se le conoce también como el segundo constructor, ¿ya?, de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Es decir, con él renace la Biblioteca Nacional, es su segunda etapa, porque la primera etapa fue con San Martín, que funda la biblioteca, ¿no?, el general protector José de San Martín, que funda la Biblioteca Nacional, y bueno, también dona parte de su patrimonio bibliográfico, ¿no? En esta biblioteca fallece, ¿no?, muere con la Guerra del Pacífico, así que Ricardo Palma se encarga de la reconstrucción, ¿no? Entonces sería la segunda etapa. Los chilenos pues habían llevado como botín de guerra a la Biblioteca Nacional más de 40.000 volúmenes, ¿no? Y documentos históricos, ¿no? Una pérdida irreparable porque el Perú no podía escribir su propia historia, ¿no? ¿Quiénes escribían? Los propios chilenos, ¿no? Justamente en esos años, en 1800, ¿no?, finales del siglo XIX, aparecen los libros de Toribio de Medina, ¿no?, que había utilizado documentos de la Inquisición de Lima, ¿no? Todo ello había sido saqueado durante la Guerra del Pacífico. Entonces los peruanos no podían escribir su propia historia porque esta información se encontraba en manos de Chile, que, como decíamos, se llevó toda la biblioteca, ¿no? Dejó solo unos cuantos libritos y se llevó más de 40.000 volúmenes, ¿no?, incluso la estantería. Bueno, Ricardo Palma va a tener pues esa misión, ¿no? Va a solicitar donativos, ¿no? Va a pedir, ¿no?, apoyo, ¿ya? Y por eso que recibe el nombre de bibliotecario mendigo. Con estas, bueno, cuando fue ya director de la Biblioteca Nacional, ¿ya? También va a ser muy conocido porque gracias a su ubicación, ¿no? Recuerden que es el director de la biblioteca, va a poder utilizar parte de estos materiales, ¿ya?, como funcionario, ¿no?, para escribir sus famosas tradiciones peruanas, ¿no?, que todos conocemos muy bien, ¿ya? Ha recibido también muchas críticas porque desglosó muchos documentos, ¿no?, para armar tomos de documentos sobre el tema que él trabajaba, pero no respetando los principios archivísticos. Bueno, ahí está Ricardo Palma, ¿no? El otro intelectual es Manuel González Prada, que también llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, pero en el gobierno de Guillermo Billinghurst. Hablamos de la época de la República Aristocrática, ¿ya? Manuel González Prada creo que es bien conocido, ¿no? Se va a hacer conocido en la juventud por su discurso del Politeama que va a pronunciar en el gobierno de Cáceres, ¿ya? Entonces, Palma pertenece a Iglesias y González Prada inicia su carrera, ¿no?, con Cáceres, ¿ya? Su obra es bien conocida, ¿no? Horas de lucha, Páginas libres, El amigo Braulio, Minúsculas, ¿no? Bueno, y otros textos, pero sus frases quizás sean las más conocidas, ¿no? Según él, según González Prada, bueno, hay una frase, ¿no?, muy vigente que hasta hoy se utiliza, que dice González Prada: el Perú es un país enfermo, donde se aplica el dedo, salta la pus. Entonces, claro, es una frase que se sigue utilizando. Bueno, ¿a qué se refiere González, ¿no?, de que el Perú es un país enfermo, esta frase? Bueno, él habla, ¿no?, que vivió en esos años, ¿no?, en los gobiernos tanto antes de la reconstrucción, es decir, en la Guerra del Pacífico, como después de ella.
Y bueno, él es el principal crítico del Partido Civil. Es muy duro, ¿no? Contra el Partido Civil porque lo acusa de todo, ¿no? Y es por eso que se constituye en la principal fuente, ¿no? Entonces, Manuel González Prada, ¿ya? Es autor de Horas de Lucha, ¿no? Este concepto sobre el Perú. Otra frase famosa es los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está buscando un cambio generacional, ¿no? Es decir, que los jóvenes, ¿no? O hay que darle más oportunidades a los jóvenes que tienen mayores bríos para sacar adelante la república. Y también, por supuesto, cuando habla de la nación, ¿no? Él revalida, ¿no? Revaloriza a la población originaria, más llamadamente indígena, ¿no? Si hablamos del castellano, pero él la revaloriza señalando que la nación, lo dice textualmente en Horas de Lucha, ¿no? La nación, ¿ya? No está formada por los criollos que viven en la parte, en la costa occidental, ¿no? O sea, en la parte occidental de la costa peruana, sino la nación, lo dice textualmente, está conformada por la multitud de indígenas que viven en las faldas de la cordillera. Y en efecto, ¿no? La nación peruana para él es una nación india, o sea, la población está formada por campesinos, ¿no? Y los criollos son apenas una fracción, ¿no? Lo cual, claro, con esta frase denuncia el carácter no democrático que tenía el sistema de esa época. Clorinda Mato de Turner, ¿no? Es también famosa, ¿ya? Porque es una de las primeras mujeres que se atreven desde la perspectiva de género a denunciar estos maltratos y estas crisis que se vivían al interior de las haciendas peruanas. Recordemos que el Perú nace, ¿no? A pesar que haya pasado la independencia y que Castilla libera a los indígenas del tributo y los esclavos, pero aún dentro de las haciendas del Perú existía una suerte de régimen tradicional, ¿no? Tipo feudal, donde los campesinos pues eran como siervos de la gleba, ¿no? Sufriendo toda suerte de abusos, de maltratos. Por ejemplo, ¿no? El pongaje era una práctica común, ¿no? O por ejemplo, lo que hoy llamaríamos secuestro, porque sería el secuestro, ¿no? Donde muchos hacendados obsequiaban a los hijos pequeños de sus trabajadores, sus campesinos de sus haciendas, o a sus niñas las entregaban a las familias ricas de las capitales, ya sea de Lima o provincias, como trabajadoras domésticas, como criadas o criados, pajecillos, bueno, en fin, ¿no? Porteros, bueno, etcétera, como obsequio, ¿no? Haciendo uso, pues, de prácticas muy tradicionales, ¿no? Entonces, ella fue, por eso, la primera en ser la crítica con su obra Aves sin Nido, dando orígenes al llamado movimiento indigenista, ¿no? Por eso es importante la obra de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Fue muy criticada, ¿no? Fue incluso, me parece, hasta excomulgada, pero bueno, ella al final, como ven acá su nombre, está allí, ¿no? Clorinda Mato de Turner, ¿no? De Cusco. Y Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que hay un hospital en su nombre porque es el mártir de la medicina peruana, ¿ya? Era un investigador que no vaciló en morir, ¿no? O sea, entregar su propia vida en amor a la ciencia, ¿no? Para salvar personas, porque él se va a inocular, ¿ya? La enfermedad de la verruga, ¿no? Para poder estudiarla personalmente, ¿ya? Determinar los síntomas y así poder encontrar una solución. Pero bueno, esta práctica que él hizo, ¿ya? Lo llevó a la tumba, ¿no? Pero por eso aparece en la historia, ¿no? Como un científico mártir que murió por la ciencia, ¿no? Y en general, más que por la ciencia, por la población, ¿no? Hablamos de los trabajadores que trabajaban en las minas que padecían estas enfermedades, ¿no? Entonces él quiere saber cómo curar esta enfermedad porque le dolía, me imagino seguramente, ver morir a tanta gente trabajadora, ¿no? Bueno, ya, esto Daniel Alcides Carrión, ¿no? Y volvemos acá otra vez. Bueno, aquí están, ¿no? Que están los mismos, ¿no? Aquí falta Clorinda, pero este es del PPT, ¿no? Bueno, entonces con Miguel Iglesias tenemos la reapertura de la Biblioteca Nacional, ¿ya? También se reabre la Universidad de San Marcos. Recuerden que Chile también saqueó la Universidad de San Marcos, nuestra universidad fue saqueada, también se llevó su biblioteca, ¿ya? San Marcos se quedó sin biblioteca,
¿no? Se quedó sin su archivo histórico porque se llevó también sus documentos históricos a Chile, ¿no? Y bueno, fue un saqueo terrible, destruyó su local, ¿no? El local que era, que hoy día, que fue antiguamente el noviciado de los jesuitas, que hoy está en el parque universitario. Bueno, allí Chile lo ocupó como caballeriza, ¿no? Destruyendo todo y bueno, saqueando todo. Así que la vuelta a una educación de esa época, ¿no? Ya presencial, fue muy difícil, ¿no? Pero bueno, así se va a reactivar la Universidad de San Marcos y también el Colegio Guadalupe, que atravesaba una crisis, ¿no? Recuerden que el Colegio Guadalupe también había participado en la guerra, enviando alumnos para pelear, ¿no? En la batalla de Lima, la famosa batalla de Miraflores, ¿no? Bueno, entonces, ante la crisis económica, el gobierno de Iglesias va a intentar reactivar el viejo tributo colonial, ¿no? O republicano, el viejo tributo, ¿no? De contribución personal. Y esto va a producir la rebelión de Pedro Pablo Tusparia, ¿ya? Quien desde Huaraz, ¿no? En Ancash, ¿ya? Va a estar apoyado tanto por una clase media dirigida por bueno, algunos periodistas, por ejemplo, como el periodista Montestruque y el famoso Pedro Cochachín de la Cruz, ¿ya? Más conocido por su, bueno, su sobrenombre, ¿no? Que es Ushku Pedro, ¿no? Es Pedro Cochachín de la Cruz, ¿no? Que pertenece al sector minero, representa a los obreros mineros. ¿Ya? Esta rebelión se extiende por toda la sierra, ¿no? De Huaraz de Ancash, con la amenaza de expandirse por todo el territorio. ¿Ya? Sin embargo, ¿no? Esto que muestra una dificultad y debilidad del gobierno, ¿ya? También fue aprovechada por el golpe de Estado que da Andrés Adelino Cáceres, ¿ya? Él se rebela contra el gobierno y vence a Iglesias en la batalla de Huaripampa, ¿no? O Huaripampeada, como también se le llama, y así logra tomar la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, ya en el gobierno, ya hay una suerte de transición, ¿no? En un sistema de dirección, donde él, a través de su partido civil, logra consolidarse como presidente de la República. Bueno, esta es la lectura, ¿no? De la separata. ¿Ya? Ahí aparece, ¿no? Lo que González Prada hablaba del verdadero Perú, ¿no? ¿Quién forma el verdadero Perú? Bueno, la población, como decíamos, que está situada en la falda de la cordillera, ¿no? Los campesinos, dice, ¿no? González Prada, ¿ya? Entonces, claro, también que denuncia, ¿no? Denuncia, pues, la corrupción, ¿no? ¿Ya? La costa corrompida, ¿no? Ahí está. Porque para González Prada la corrupción se encontraba en los criollos, ¿no? ¿Ya? Pueden ver las frases, ¿no? De González Prada acá, que lo saca este autor. Dice, ¿no? El cual desde ese núcleo purulento que era Lima, ¿no? Terrible, terrible frase, ¿no? O sea, núcleo purulento, o sea, que es purulento de pus, ¿no? O sea, de materia en descomposición, ¿no? Poco de prostituciones políticas y mojigangas religiosas, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Que oprime al Perú verdadero compuesto por la población originaria, como decíamos, ¿no? Con poderes locales, ¿no? Con los jueces de paz, ¿no? El gobernador, bueno, en fin, todos ellos que protección al indio y que fue denunciado por Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ahí está, miren el texto, pueden dar una leída. Bueno, esa es la lectura, ¿no? Bien. Y ahora veamos el gobierno de Cáceres. Bueno, finalmente luego de su éxito, ¿ya? Cáceres tiene bastante respaldo, ¿no? ¿Por qué decíamos? Por esta imagen de líder, ¿no? Que había, bueno, no había vencido, pero había enfrentado a los chilenos salvando la honra nacional. ¿Ya? Había muchas acusaciones de traición, de traidores que habían peleado incluso con Chile a favor de, ¿no? O sea, con los chilenos contra Cáceres.
pero Cáceres hasta el final se mantuvo en defensa, ¿no? Como se ve en la batalla de Huamachuco, ¿no? Que hemos visto también. Entonces, había ese respaldo por este liderazgo, ¿no? Que fuerte que tenía. Bueno, pero no podía gobernar solo, ¿ya? Así que va a tener que hacer una alianza con el Partido Civil, ¿no? Partido Civil, ¿no? Muy criticado también. Bueno, así que se va a producir primero la desaparición del billete fiscal, ¿ya? Y su reemplazo por el sol de plata, ¿ya? Este billete lo manejaban los artesanos, que eran los industriales de esa época. Bueno, así que tuvo que ser cambiado al tipo de cambio oficial que estableció el gobierno, ¿ya? Pero quizá la principal obra de Cáceres, ¿no? Su principal medida económica va a ser la firma del contrato Grace para que el Perú pudiera tener acceso a capitales y a procesos de inversión extranjera, ¿ya? Es un contrato que también ha sido muy analizado, ¿no? En general casi todos coinciden que el Perú quedó en dependencia con el imperialismo británico, ¿no? Recuerden que se firma en la época de la era victoriana, ¿no? O sea, el contrato Grace hay que verlo dentro de la época del imperialismo, ¿no? Que hemos visto también, ya, los monopolios, ¿no? Los holdings, bueno, sí, estas empresas transnacionales, ¿no? Que buscaban invertir sus capitales en países pues atrasados, subdesarrollados, para crearles deuda y que paguen la deuda, ¿no? Con los intereses todavía acumulados. Entonces, bueno, el gobierno firma el contrato Grace, ¿ya? Hay una ventaja, ¿no? La Casa Grace se compromete a pagar la deuda peruana era enorme, ¿no? Era 50 millones de libras esterlinas, ¿ya? Y a cambio, los tenedores de los bonos de la deuda peruana tenían muchas concesiones, ¿no? ¿Ya? En este caso, la Peruvian Corporation, que fue una institución establecida en el Perú para administrar los ferrocarriles, ¿no? Que quizá para ellos era lo más importante. Bueno, esto fue muy cuestionado, ¿no? Porque se pensó entregar los ferrocarriles por 99 años y al final se bajó a 66, ¿no? Aunque después, ¿no? Hubo intentos de reactivación también nuevamente a 99 años, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque de haber ocurrido así hace 100 años, 99, después de 96 años, por siglo, se hubieran recuperado por la fecha en el gobierno primero de Alan García, ¿no? O sea, el 89 sería el año 1889, sería en el año 90, prácticamente, ¿no? En la época de Fujimori, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya, esto en realidad se estableció, se volvió a los 99 años, pero el gobierno de Velasco impidió con el golpe de Estado, ¿no? Impidió que la Peruvian Corporation se quedara pues hasta los años 90, ¿no? O sea, hasta mi época de estudiante, ¿no? Bueno, entonces, de ahí la importancia del contrato Grace, ¿ya? Y bueno, ¿qué se le dio a Grace, no? Ahí pueden ver las concesiones. Ferrocarriles por 66 años, ¿ya? Se justificó la entrega de los ferrocarriles señalando de que como eran ferrocarriles que no tenían mayor impacto económico, o sea, no tenían mucha incidencia en la economía, ya que llevaba pues muy pocos pasajeros para empezar, 8 personas, 10 personas, no tenía pues, no transportaba pues cantidades pues de flujo de frutas, de ganados, ¿no? O metales preciosos o minería, no. Así que entonces, esto para el gobierno vio necesario entregarlo, ¿no? Entregó 3 millones de toneladas de grano, ¿no? Y también 2 millones de hectáreas de tierras en la selva amazónica. ¿Por qué razón los ingleses van a la selva peruana? Bueno, por el caucho, ¿no? Recuerden que si ven la fecha, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya ha nacido en Europa la industria automovilística, ¿ya? Entonces se requiere caucho, ¿no? Para la fabricación pues de las llantas, ¿no? Recuerden que el caucho, ¿no? Alimenta esta industria, ¿no? Algo que nosotros de repente utilizamos. Y bueno, aparte, se entregaba 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Bueno, ¿cuál fue? Presentó la dependencia a la capital inglés y llegaron nuevas inversiones. Bueno, entonces eso fue lo principal de la política económica, ¿no? Que dio el gobierno, incorporándose a los mercados internacionales, ¿no? Es una política de Estado, como pueden ver, ¿no? Bien, y en cuarto lugar, la creación de las juntas departamentales. Bueno, la guerra, pues muchas regiones, departamentos del interior, se encontraban pues muy molestos, ¿no? Con el gobierno central, ¿ya? Debido a que solamente Lima había sido favorecida, a que
¿no? Por el manejo de las rentas nacionales. Entonces, con estas rentas, ¿no? Y también los presupuestos, el presupuesto cambia, ahora cada región tendría su propio presupuesto. Entonces, la intención era más bien que estas provincias pudieran desarrollarse, ¿no? Entonces, esa fue la intención de la creación de las juntas departamentales, ¿no? Que es una obra de Andrés Sabino Cáceres. ¿Ya? Otra obra también que no está allí es la creación del estanco del opio, ¿no? ¿Por qué el opio? Bueno, porque hay un consumo, ¿no? Hay un mayor consumo, se ha detectado un mayor consumo, bueno, entonces el Estado quería tener el control de la venta y, bueno, el comercio de dicho producto, ¿no? Que va a ser el opio. Y también algo que fue muy cuestionado fue la firma del Tratado García Herrera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque Cáceres pues, tenía una imagen de héroe, ¿no? Defensor del territorio, pero aquí más bien con la firma del Tratado García Herrera se le entregaba muchos territorios a Ecuador, ¿ya? Entonces esto era excesivo, prácticamente toda la parte norte del Perú. Pero para suerte del Perú, bueno, el tratado no fue reconocido ni por el Parlamento ni por los propios ecuatorianos, ¿no? Así que finalmente no se llevó a cabo. Bien, a Cáceres le reemplaza, le sucede Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Con él se van a iniciar los conflictos diplomáticos con Chile. ¿Por qué razón? Porque ya habían pasado el tiempo, 10 años, ¿ya? De la firma del Tratado de Ancón, donde de acuerdo al tratado, de acuerdo a la ley, Chile tenía que convocar un plebiscito, ¿no? Es decir, una consulta, un referéndum de esa época, para preguntarle a los tacneños y ariqueños si ellos querían quedarse pues, bajo la jurisdicción chilena o reintegrarse al territorio peruano. Y bueno, Chile no lo cumplió. ¿Por qué no lo cumplió? Porque ya en sus propios sondeos que ellos habían hecho, se dieron cuenta que la población quería incorporarse al Perú, ¿ya? Que era patriota, ¿no? Muy patriota en ese sentido, ¿ya? Que su idea de patria estaba no en Chile, sino estaba en el Perú, ¿no? Bueno, Chile entonces no hace los plebiscitos, los peruanos se lo van a hacer, y va a iniciar una campaña muy dura, ¿ya? Una campaña de represión, ¿no? En el sur conocida como chilenización. ¿Ya? El gobierno peruano protestó, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era un maltrato. O sea, de acuerdo al derecho, el territorio era peruano. ¿Ya? O sea, que no es que Perú haya renunciado a Tacna y Arica, era peruano, sino que por la razón del tratado que puso fin a una guerra, Chile la ocupaba por 10 años nada más. Y luego tenía que marcharse, ¿no? Tenía que largarse de ahí. ¿Ya? Y claro, tendría que ser un plebiscito, ¿no? En caso de que la población quisiera de repente quedarse con los chilenos, pero ¿ya? Cuando los chilenos hacen sus sondeos y los peruanos hicieron los suyos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ellos se dieron cuenta que los peruanos de Tacna y Arica querían quedarse en el Perú, ¿no? Que esos 10 años en realidad lo habían visto como una ocupación, ¿no? Entonces Chile tenía ese problema, ¿no? Así que para cambiar a la población inició una suerte de guerra interna, ¿ya? Cultural, ¿no? Prohibiendo la enseñanza de la historia peruana, prohibiendo los colegios peruanos, pero la población tacneña y ariqueña resistió esta presión, ¿no? Esta suerte de guerra, ¿no? ¿Ya? Enseñando la historia y las costumbres peruanas al interior de las familias privadas, ¿no? Tacna y Arica resistieron, ¿no? Sobre todo Tacna, bueno, los dos en realidad, por más de 40 años, ¿no? Porque recién será con el gobierno de Augusto de Leguía que el Tratado de Lima incorpore solamente Tacna, porque finalmente Arica quedó en manos de Chile. Bueno, ahí se abandonó la población ariqueña, ¿no? Bueno, eso fue uno, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema diplomático con Chile, ¿ya? Lo segundo fue la promulgación de la ley del habeas corpus, ¿no? Esto para mejorar los juicios, ¿ya? Y bueno, los juicios también políticos, ¿no? Que el Estado va a manejar. También va a concluir el ferrocarril central, ¿no? Que estaba incompleto desde la época de Balta, pero falleció repentinamente, ¿ya? Murió en 1894, ¿no? Así que se produce una transición, ¿ya? Con el coronel Justiniano Borgoñó,
¿ya? Que asume la presidencia, ¿no? Aquí lo vemos a Justiniano Burgoño. ¿No? Ahí está. Y él va a convocar elecciones, ¿ya? La flechita lo indica un poco, ¿no? Convoca elecciones. Pero se presenta solo un candidato, ¿no? Andrés Avelino Cáceres y el Partido Constitucional. Los demás partidos no se presentan, porque señalan que ya ha habido hay una corrupción o un fraude, ¿no? En marcha. Bueno, entonces Cáceres obviamente gana la elección como único candidato. Pero luego esto enciende una guerra civil, ¿ya? Estos partidos políticos derrotados forman una alianza conocida como Coalición Nacional, ¿ya? El Partido Civil, ¿no? Y el Partido Demócrata, ¿ya? Va a ser liderada por Nicolás de Piérola esta coalición, ¿ya? Y de repente arman a la población, ¿no? Esta parte, por ejemplo, no se conoce mucho, pero se ve, ¿no? Armados, ¿ya? Con montoneros, ¿no? Como ven acá en la imagen de Juan Lepiani, en este ingreso de Piérola por Lima. Hay una gran batalla, ¿no? En el centro, por la portada de Cocharcas, ¿no? Cocharcas, ¿no? Está cerca del centro, ¿no? Más o menos por la avenida Grau, ahí está donde está la iglesia de Cocharcas. Bueno, entonces ahí ingresa Piérola con miles de montoneros, ¿no? Ahí pueden ver, hay una gran batalla, ¿ya? El gobierno de Cáceres no quiere aceptar la derrota, ¿no? ¿Ya? Hay 1000 muertos en un día en una batalla en el ingreso de Lima. Bueno, y como los cadáveres, como se ve en la imagen, están insepultos, esto amenazaba una epidemia. Bueno, finalmente Cáceres decide renunciar y así Piérola ocupa el Palacio de Gobierno. Bien, entonces con eso se va a iniciar el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Ya? Entonces vemos primero la importancia que tiene, ¿no? Primero, la reconstrucción nacional tuvo 2 fases, ¿no? Como se ve acá entonces. La primera estuvo a cargo de los caudillos, ¿ya? O sea, del ejército, y acá por un caudillo civil, ¿no? Nicolás de Piérola. ¿Ya? Recuerdan que él es líder del Partido Demócrata, pero es un caudillo civil, ¿no? Digamos, en esos términos. Pero tenía mucha experiencia también. Recordemos que él tuvo un primer gobierno en la dictadura de la guerra con Chile, ¿no? Cuando da su golpe de Estado contra el general Luis Lapuerta y contra Mariano Ignacio Prado, ¿no? Da su golpe de Estado. ¿Ya? Y también antes había enfrentado a la flota británica, ¿no? ¿Ya? A cargo del Huáscar que la había secuestrado, ¿no? Entonces era un caudillo que tenía bastante influencia y experiencia, ¿no? En temas de política. Bueno, ahora va a tener la misión, como dice Basadre, de enlazar, porque él va a hacer el enlace o la transición, ¿ya? Hacia la República Aristocrática, ¿no? Entonces va a asegurar la permanencia del grupo de los civilistas en el gobierno por 20 años. ¿Ya? Y entonces va a ser a través de las medidas que estamos viendo allí. En principio, ¿no? Se va a crear la sociedad anónima de recaudación de impuestos. ¿Ya? Esto para mejorar, ¿no? La recaudación de los tributos, ¿ya? Con esta sociedad anónima, ¿no? 2, el estanco de la sal. ¿Para qué? Bueno, como está en la propia ley del estanco, lo pueden ver en internet, ¿ya? La idea era conseguir recursos, ¿ya? Para rescatar las provincias de Tacna y Arica, ¿no? Es lo que dice la ley, ¿no? O sea, y es lo que dice la ley del estanco, ¿ya? Se busca con esta ley del estanco, en la cual el gobierno tiene el control de este producto, rescatar la provincia de Tacna y Arica. Lo tercero es la creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿ya? Y se va a designar como ministro, ¿no? De Fomento, ¿ya? Es decir, para hacer las obras públicas, ¿no? Con un mayor control por parte del Estado, ¿ya? Va a ser nombrado Eduardo López de Romaña, que luego va a ser el presidente, ¿no? Que lo va a reemplazar a Nicolás de Piérola, ¿no? Se adopta el patrón monetario del oro, ¿ya? Para que el Perú tenga una moneda fuerte, ¿no? La libra peruana de oro.
Bueno, esta es una medida porque recuerden que el Perú tiene como socio principal al Imperio Británico, ¿no? Y la libra esterlina inglesa es de oro, ¿no? Entonces, el Perú también, para que las monedas encajen en esta negociación bilateral, ¿no? Entre el Imperio Británico y el Perú. Bueno, la moneda va a ser fuerte, la libra penal de oro, ¿ya? Y también tenemos la reactivación económica, ¿ya? Se inicia el boom del caucho y del azúcar. ¿Ya? ¿Esto por qué razón? Bueno, por la guerra hispano-norteamericana. Recordemos que entre 1899 y 1900, ¿no? Se produce la guerra entre España y Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, esta guerra la gana Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Porque ya España puede ser una potencia pírrica, ¿no? Ya una potencia, bueno, estaba pues en las últimas, ¿no? Una potencia miserable, vamos a llamarlo así, ¿ya? Y eso se va a ver en la propia, en los combates navales, ¿no? Entre ambas escuadras. Bueno, eso tiene que ver un poco también con ya la expansión de Norteamérica en la región del Caribe, ¿no? Recordemos que Cuba seguía siendo una colonia española, ¿ya? Entonces, también Puerto Rico, bueno, en fin, ¿no? Bueno, entonces se toma como pretexto para la guerra, ¿ya? El atentado que hubo contra el buque norteamericano, el Maine, ¿no? El Maine o el Maine, ¿ya? Que detonó en La Habana, ¿no? Entonces se acusó, ¿no? A los españoles, bueno, de estar detrás del atentado y eso encendió la guerra. ¿Ya? Esto se va a decidir en el combate naval ¿no? En el combate de Cuba, ¿no? El combate naval, ¿ya? Donde la flota española fue prácticamente hundida, ¿no? Destruida completamente, ¿ya? Frente a los poderosos acorazados norteamericanos, que no sufrió ningún rasguño y por lo tanto ninguna baja, ¿no? Entonces, ahí se vio ya la diferencia de la tecnología militar producida por la revolución industrial, ¿no? Bueno, pero esto que generó una gran demanda, ¿no? De estos recursos. Como ya sabrán, desafortunadamente, ¿ya? Durante la época del auge del caucho, primero por Fermín Fitzcarrald y mucho más tarde ya con Luis Arana, se produjeron masivos asesinatos de población nativa de la selva amazónica. Casi 30.000 fueron asesinados, ¿no? Como mano de obra esclava, tal como se ve acá en estas fotografías, ¿no? Que son, bueno, las pocas que han quedado, ¿ya? Entonces, no escapaban ni hombres, ni mujeres, ni niños, ¿no? Que eran esclavizados de esa forma y obligados a trabajar hasta la muerte, ¿no? Para extraer el caucho, ¿ya? Muchas familias de apellidos, ¿no? Se enriquecieron con el caucho, ¿no? En fin, es una historia negra, terrible, ¿no? De esto que ocurrió con la tolerancia de los gobiernos de ese entonces, ¿no? O sea, estos gobiernos vieron el asesinato, pero se hicieron de la vista gorda, ¿no? Bueno, básicamente desde la República Aristocrática, ¿no? Se puede decir. Bueno, aparte de eso, ¿ya? Tenemos la reforma militar, ¿no? Bueno, esto del caucho ya es estudiado, por eso se menciona, ¿no? Pueden buscarlo, googlear, hay videos, documentos, todo eso está probado. Vargas Llosa en su libro El Sueño del Celta muestra, ¿no? Estas masacres que se hicieron pues por estos trabajadores, ¿no? De las empresas caucheras, ¿no? En fin, todo ello, ¿no? Bueno, la reforma militar, ¿ya? Tenemos la misión Clement, ¿no? ¿Ya? Esa reforma, ¿por qué es importante? Porque significa la profesionalización del ejército. ¿Qué significa su profesionalización? Bueno, ahora van a tener una formación profesional. ¿Ya? Es una misión francesa por el asesor, ¿no? O la misión que llega al Perú a cargo de Richard Pablo Clement. ¿Ya? Entonces, ¿qué se crea? El servicio militar obligatorio, ¿ya? Y la escuela militar de Chorrillos, ¿no? Entonces tenemos una profesionalización, ¿ya? Y lo otro va a ser la reforma electoral también, ¿ya? El voto directo, ¿no? Y se va a establecer la reforma para, ¿ya? Discriminar a los analfabetos, ¿no? Bueno, solamente podía, según la reforma electoral, pero la de 1895, solamente la gente que sabía leer y escribir podía votar.
Se buscaron muchos pretextos, ¿no? Se decía que había corrupción en el voto analfabeto, ¿no? Que el voto era manipulado, pero en el fondo era un voto, como pueden ver, dirigido, ¿no? La estrategia fue una estrategia, ¿no? Posiblemente para evitar, como recordemos pues que el partido civil va a gobernar por 20 años prácticamente el Perú, para evitar que otros grupos opositores, ¿no? En este caso aquellos partidos que tuvieran bastante presencia social, ¿no? O popular, como se le llame, pudieran acceder pues a la magistratura, como el partido de Cáceres, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ese fue el sistema electoral. El voto directo, antes se votaba de manera por cuerpos, ¿no? Colegios electorales, y ahora se votaba bien por persona, ¿no? Un voto, una persona. Pero solamente votaban los alfabetos, los que sabían leer y escribir. Bueno, también, ¿no? Llega la migración japonesa, bueno, aunque esto llega un poco antes, ¿ya? Pero aquí está, ¿no? Llegan ya finalizando el gobierno de Pierola, ¿ya? Y van a ser utilizados también en las haciendas, ¿no? ¿Ya? Era una población un poco más preparada que la población asiática que había llegado en época del Guano, ¿no? Porque tenemos estos migrantes que van llegando, ¿no? Bien, entonces ahí está. Y ahora veamos los inicios de la República Aristocrática, ¿no? Destacando las actividades económicas a inicios del siglo XX, ¿bien? Tomando en cuenta el mapa del Perú. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, en la costa norte, ¿no? Los petróleos, ¿ya? El petróleo de los pozos de la Brea y Pariñas, ¿no? Que era el nombre de una hacienda de esa región, ¿ya? Y que luego se va a convertir en un asentamiento petrolero, ¿no? Esto está en Piura. ¿Ya? Bueno, al comienzo, ¿ya? Fue explotado por la London Pacific, empresa británica, y luego por la International Petroleum Company. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la London Pacific explotó este yacimiento por muchos años y no pagó los impuestos al Estado, ¿no? Por la extracción. ¿Ya? De manera, bueno, ¿no? Digamos, de una manera picaresca, ¿no? ¿Ya? O para eludir el pago, ¿no? ¿No? O muy cazurros, ¿no? Estos empresarios, bueno, extranjeros, para no pagar el impuesto van a vender las acciones a la International Petroleum Company. Ah, ya, ok, gracias, Roxana. Entonces tenemos un receso, jóvenes.